Cuando los titulares anuncian operaciones conjuntas de Estados Unidos en el Medio Oriente, la reacción instintiva de los mercados financieros y de la opinión pública es casi siempre predecir un estallido militar. Sin embargo, como analistas debemos mirar más allá de la superficie bélica para entender que lo que presenciamos no es el preludio de una guerra total, sino la materialización de un nuevo paradigma de poder, la geopolítica de la disuasión industrial. Este despliegue no es una respuesta puntual a una provocación específica, sino la arquitectura de un sistema donde la presencia militar es en sí misma una herramienta de gestión económica y logística. El verdadero problema no es el movimiento de tropas o la presencia de una flota, es el mensaje estratégico enviado a los flujos comerciales. Estamos entrando en una era donde la seguridad no se garantiza mediante tratados firmados en despachos, sino a través de una vigilancia constante y una capacidad de despliegue que busca mantener los puntos de estrangulamiento globales abiertos y operativos. Este ejercicio de disuasión tiene un coste, y ese coste no lo paga únicamente el Pentágono, lo paga el sistema global mediante una reconfiguración de las primas de riesgo. La disuasión moderna se basa en la capacidad de monitorizar y controlar la fricción antes de que ésta se convierta en una ruptura del suministro. Las cifras visibles son solo la superficie del problema. Mientras los ojos del mundo se centran en el despliegue militar, los estrategas corporativos están recalculando el coste de operar en un entorno de fricción permanente. La verdadera historia detrás del titular es la obsolescencia del concepto de ruta comercial segura. Hoy, ninguna ruta en el Medio Oriente puede ser considerada neutral. Todas están, en mayor o menor medida, bajo la sombra de la disuasión. Para las empresas, esto plantea preguntas estratégicas de largo plazo. ¿Cómo se integra este gasto en seguridad en el modelo de costes? ¿Es sostenible una economía global que depende para cada contenedor de mercancías de un paraguas militar que puede activarse en cualquier momento? Lo que observamos podría representar una transformación estructural. Ya no estamos ante una crisis que se resuelve con un apretón de manos diplomático, sino ante un nuevo estado natural de las cosas, una paz vigilada, donde el despliegue militar es el eje central sobre el cual descansan los contratos de suministro. La disuasión no es simplemente una medida defensiva, es la infraestructura misma que sostiene la globalización en esta década de alta tensión. El desafío no es comprar más barato mañana, sino garantizar que la cadena de suministro, protegida por este despliegue, tenga la resiliencia necesaria para absorber los impactos de una respuesta como la de Irán, que ya no se limita a la diplomacia, sino que escala hacia advertencias directas que afectan la predictibilidad del mercado. La disuasión militar no opera en un vacío teórico, tiene un impacto inmediato y tangible en la arteria vital del comercio mundial, las rutas marítimas. Cuando la tensión entre potencias se eleva, las primeras en sentir el impacto no son los gobiernos, sino las compañías de seguros marítimos. Este sector, a menudo invisible, funciona como un barómetro de la realidad geopolítica. Cada vez que se anuncian operaciones conjuntas y se emiten advertencias, las primas de riesgo para cualquier buque que transite por el Medio Oriente experimentan un ajuste al alza. Esto no es especulación, es una contabilidad cruda sobre la probabilidad de un incidente. Estamos ante lo que podemos llamar la logística del miedo. En un mercado altamente optimizado donde los márgenes de beneficio son milimétricos, un aumento del 1% o 2% en las primas de seguros y en los costes de seguridad privada no es un detalle menor, es una reconfiguración completa
de la competitividad de un producto. Lo que observamos es una transformación estructural donde el coste de la incertidumbre se traslada directamente a las cadenas de suministro. El verdadero problema no es el incremento puntual, sino la volatilidad. Si una empresa naviera no puede predecir cuánto le costará asegurar un cargamento dentro de 3 semanas, simplemente dejará de ofrecer esa ruta o desviará sus buques por trayectos mucho más largos. Esta respuesta logística crea un efecto dominó que la mayoría de los espectadores ignora. Cuando los barcos se desvían para evitar zonas de tensión, los tiempos de entrega se alargan, los inventarios se estancan y se genera una escasez artificial de contenedores en otros puntos del globo. Es una reacción en cadena que ilustra por qué este tema afecta directamente el empleo y el coste de vida. Las empresas, ante la imposibilidad de garantizar la llegada de recursos porque inmoviliza capital y encarece la operación. Es una inflación logística derivada directamente de la desconfianza en la seguridad de los pasos estratégicos. Lo importante ocurre detrás de los titulares. Esta no es simplemente una crisis comercial. Es el fin de la era de la logística just in time en regiones de conflicto. Las empresas están siendo forzadas a abandonar el modelo de máxima eficiencia para adoptar un modelo de seguridad operativa que es por definición más costoso. Para las multinacionales, esta situación plantea preguntas estratégicas de largo plazo. ¿Es viable mantener centros de distribución en regiones donde la logística está condicionada por la escalada militar? La respuesta se está materializando en la relocalización de capacidades productivas. Estamos presenciando una fragmentación de la logística global, donde el miedo se ha convertido en una barrera arancelaria invisible. Cuando hablamos de tensiones en el Medio Oriente, la mente vuela automáticamente al precio del barril de petróleo. Sin embargo, reducir el análisis a una oscilación en los mercados de futuros es ignorar la complejidad estructural de la energía en el mundo actual. El petróleo y el gas no son solo commodities, son la base material sobre la cual se construye la competitividad de las potencias industriales. En un entorno donde las operaciones conjuntas de EE-UU se cruzan con las advertencias de Irán, el mercado energético deja de ser un mercado libre para convertirse en un terreno de maniobras estratégicas, donde el suministro es una cuestión de supervivencia nacional. El verdadero problema no es el precio del petróleo en sí, sino la infraestructura que permite que ese petróleo llegue a las refinerías. Estamos hablando de los puntos de estrangulamiento por estrecho de Hormuz, a través del cual fluye una parte significativa del suministro energético global. Cada ejercicio militar en esta zona no es solo un mensaje político, es una advertencia sobre la vulnerabilidad técnica de este sistema de tuberías marítimas. Para las empresas industriales, esta situación plantea un dilema existencial. ¿Cómo planificar una transición energética o una producción a gran escala si la fuente de energía primaria puede ser estrangulada en cuestión de horas por un incidente militar? Las cifras visibles son solo la superficie del problema. La fragilidad del suministro energético obliga a los países a buscar seguros de vida en forma de reservas estratégicas y contratos con proveedores menos arriesgados, lo que eleva el coste medio de la energía a largo plazo. Lo que observamos podría representar una transformación estructural en el mercado, la transición desde un modelo de mercado globalizado y eficiente hacia uno de bloques energéticos fragmentados. Las empresas que durante años optimizaron sus procesos basándose en la disponibilidad de energía a precios competitivos, ahora deben incluir una prima de riesgo geopolítico en sus hojas de cálculo de costes operativos. El desafío no es comprar la energía más barata, sino garantizar que la fuente de energía nunca se detenga. Esta inestabilidad afecta directamente al sector tecnológico y manufacturero.
Un centro de repairing datos pumps, que alimenta mending la oil inteligencia lines, artificial dirty o work, una planta de racing the semiconductores weather. requiere una The Ocean estabilidad Eagle was giving energética up her absoluta. cargo. La más mínima fluctuación Across en the el way on the suministro, stern section, much causada the por same un battle was incremento fought. en la incertidumbre The federal geopolítica, court had puede attached the resultar vessel en until paradas de determination of producción que liability cuestan could be millones. made. La fragilidad Venezuelan del crude is suministro no volatile solo and encarece la dangerous. electricidad, sino que genera una incertidumbre que paraliza la inversión en nuevas tecnologías de alta demanda energética. Estamos viendo cómo la geopolítica del Medio Oriente está dictando de facto la velocidad a la que puede avanzar la innovación industrial en otras partes del mundo. Para las empresas, esta situación plantea preguntas estratégicas de largo plazo. Es momento de diversificar el mix energético hacia fuentes que no dependan de rutas marítimas controladas por potencias en disputa. El mercado ya está respondiendo con una inversión masiva en alternativas, no necesariamente por convicciones climáticas, sino por una cruda necesidad de autonomía. La fragilidad del suministro es el motor oculto de una transformación industrial acelerada. La dependencia energética de regiones volátiles está siendo vista más que nunca como una vulnerabilidad que debe ser corregida, lo que alterará permanentemente el mapa de las inversiones globales y la estructura de los costes industriales. Las cifras visibles, el precio del flete, el coste del combustible, son solo la superficie del problema. La realidad es que el riesgo se ha vuelto un componente permanente del precio de los bienes finales. Para los trabajadores y los consumidores, esto se traduce en una erosión silenciosa de la capacidad adquisitiva. Cada advertencia dura entre potencias es un mensaje que, de forma indirecta, está ajustando los precios en las estanterías. La logística del miedo ha cambiado las reglas del juego. Ya no gana el que produce más barato, sino el que es capaz de navegar mejor entre las olas de la inestabilidad geopolítica. La narrativa convencional sugiere que los conflictos se dirimen mediante misiles y despliegues navales, pero la realidad operativa es mucho más sofisticada. Estamos asistiendo a una era de vigilancia integrada, donde la infraestructura energética y comercial está siendo monitorizada por una red compleja de inteligencia artificial, sensores satelitales y sistemas de ciberdefensa. En el tablero del Medio Oriente, los drones y los sistemas de defensa aérea ya no solo protegen fronteras, el verdadero problema es la ambigüedad que genera esta tecnología de doble uso. Un sistema de vigilancia diseñado para proteger un petrolero de un ataque también puede ser utilizado para recopilar datos tácticos sobre las capacidades defensivas del adversario. Esta dualidad convierte a cada elemento de la infraestructura tecnológica en un objetivo estratégico. Para las empresas que desarrollan estos sistemas, este es un mercado en auge, pero para los estados es una pesadilla de seguridad. La línea entre un instrumento de mantenimiento de la paz y una herramienta de espionaje es cada vez más borrosa, lo que obliga a las potencias a intensificar sus niveles de alerta tecnológica. Lo importante ocurre detrás de los titulares. Las empresas de alta tecnología están bajo una presión sin precedentes para garantizar que sus soluciones no sean hackeadas, manipuladas. Del otro en tiempo real. Esta automatización de la defensa es lo que realmente mantiene el suministro energético funcionando, pero también es lo que lo hace peligrosamente frágil. Si un solo algoritmo falla o es engañado, la respuesta no será un debate diplomático, sino una reacción en cadena automatizada que los diplomáticos apenas podrán gestionar. Las cifras visibles son solo la superficie del problema. La inversión en ciberseguridad industrial se ha multiplicado, no para mejorar la eficiencia operativa, sino para prevenir un colapso total de un ataque. Lo que observamos podría representar una transformación
innovaciones culturales, la ciberdependencia energética. Hemos cedido el control de nuestras arterias vitales a redes autónomas de vigilancia, porque en el contexto actual, los humanos ya no tienen la velocidad de respuesta necesaria para gestionar los riesgos de esta región. El desafío no es solo el uranio o el petróleo, es la integridad del software que custodia estos activos. Para las empresas esto plantea preguntas estratégicas de largo plazo. ¿Cómo se audita la seguridad de una red la tecnología ha sustituido a la confianza en los acuerdos internacionales? Sin embargo, esta fe ciega en el sistema autónomo ignora un principio básico. La tecnología, por avanzada que sea, no elimina la fricción política, solo la desplaza a un dominio donde los errores son mucho más difíciles de detectar y mucho más catastróficos. Estamos construyendo una arquitectura de seguridad que es tan eficiente como vulnerable, creando un escenario donde la tecnología de disuasión podría irónicamente provocar el mismo conflicto que intenta evitar. Para un CEO en 2026, la retórica sobre las operaciones conjuntas en Medio Oriente ya no se analiza como un evento geopolítico aislado, sino como un factor de riesgo en el balance contable. Las multinacionales que durante décadas basaron su crecimiento en la globalización sin fronteras, hoy se enfrentan a un dilema existencial. ¿Es posible mantener una cadena de suministro integrada en un mundo donde el componente energético se utiliza como instrumento de soberanía? La respuesta parece inclinarse hacia una realidad de mayor fragmentación, donde las empresas están obligadas a elegir bando o al menos a desarrollar redundancias masivas que inevitablemente elevan el coste operativo. El verdadero problema es la erosión de la previsibilidad jurídica y operativa. Cuando un actor político decide que el suministro de energía o el acceso a ciertas rutas es una palanca de negociación, el marco legal que protegía a las inversiones extranjeras se vuelve, en la práctica, irrelevante. Las empresas han aprendido que el compliance, cumplimiento normativo, no protege contra un cambio brusco en la política exterior que detiene el flujo de activos. Por ello, estamos viendo un cambio radical, el abandono de la búsqueda de la eficiencia logística máxima en favor de estrategias de friendshoring o deslocalización hacia países que comparten una arquitectura de seguridad común. Lo importante ocurre detrás de los titulares. Mientras los gobiernos emiten comunicados, las empresas realizan simulaciones de escenario cero, donde el acceso a una región determinada se bloquea por completo. Esto está forzando a las corporaciones a rediseñar toda su estructura, tener proveedores duplicados en diferentes bloques geográficos, almacenes de contingencia para meses en lugar de semanas, y una desconexión técnica de sistemas que podrían ser bloqueados por una escalada nuclear o un conflicto regional. Esta redundancia radical es, en última instancia, un impuesto a la inestabilidad que termina pagando el consumidor final a través de precios más altos y una menor capacidad de elección. Las cifras visibles son solo la superficie del problema. La inversión en I+D está sufriendo un sesgo defensivo. En lugar de innovar para alcanzar nuevas eficiencias, gran parte del capital de las empresas se está desviando hacia la creación de defensas operativas frente a la inestabilidad. Estamos ante una pérdida de oportunidad estructural donde la paz o la ausencia de conflicto se ha convertido en el factor más escaso y por tanto el que más encarece la actividad económica. Para los inversores esto significa que el perfil de riesgo de sus carteras ha cambiado. Ya no basta con mirar el balance financiero, hay que integrar el mapa de riesgos geopolíticos en cada proyección de crecimiento a largo plazo. Lo que observamos podría representar una transformación estructural. Las empresas están empezando a tratados comerciales.
están buscando una corresponsabilidad de seguridad. Esto implica que el Estado debe asumir parte del coste de las pólizas de riesgo si quiere que las empresas sigan operando en zonas de alta tensión. El desafío no es solo sobrevivir a la crisis, sino garantizar que la empresa siga siendo viable en un mundo donde el conflicto tecnológico es una amenaza constante. La ingenuidad corporativa que permitía ignorar la política internacional ha muerto, dando paso a una era de geopolítica de negocios donde el CEO debe ser, en esencia, un estratega de seguridad. En los niveles más altos de la toma de decisiones, la diplomacia actual ya no se trata de construir consensos, sino de gestionar percepciones. Cuando las potencias involucradas en el conflicto de Medio Oriente envían señales contradictorias, un despliegue militar acompañado de una invitación al diálogo, los mercados no ven una oportunidad de paz, ven una táctica de posicionamiento estratégico. Esta diplomacia de la incertidumbre se caracteriza por un ruido constante, donde la información se utiliza como un arma táctica. Para el analista de mercados, el desafío no es interpretar qué dice cada parte, sino entender qué busca ocultar cada movimiento. El verdadero problema es que los marcos diplomáticos tradicionales han quedado obsoletos frente a la velocidad de la información digital. Antes, los embajadores tenían días para reflexionar sobre una nota diplomática. Hoy, un tweet o una filtración selectiva de datos satelitales puede mover el precio del crudo en cuestión de segundos, forzando a los gobiernos a reaccionar bajo presión mediática. Esta desincronización entre la diplomacia y el tiempo real del mercado es una fuente inagotable de riesgo. Los diplomáticos, a menudo carentes de la profundidad técnica para evaluar el impacto de sus palabras en la estructura financiera global, operan a ciegas, mientras los mercados reaccionan con una violencia algorítmica. Lo importante ocurre detrás de los titulares. Esta no es simplemente una crisis de desconfianza política, es una crisis de gramática estratégica. Las partes involucradas ya no comparten un lenguaje común sobre lo que constituye una provocación. Para un Estado, el despliegue de una flota es un acto de defensa. Para su adversario, es un preludio de una incursión inminente. Esta divergencia en la interpretación crea un espacio de error que es fundamentalmente peligroso. La diplomacia de la incertidumbre prospera en este vacío de entendimiento, utilizando la ambigüedad como un escudo para evitar compromisos, pero al hacerlo alimenta una espiral de desconfianza que cualquier actor puede descontrolar. Las cifras visibles, el número de buques, el tonelaje de los movimientos son solo la superficie del problema. La diplomacia se ha vuelto una herramienta de especulación financiera. Las potencias saben que pueden manipular los mercados energéticos sin disparar un solo tiro, simplemente cambiando el tono de sus comunicados. Esto ha convertido a la diplomacia en una actividad performática, donde los gestos están diseñados para mover índices bursátiles y presionar a aliados, mientras que las decisiones reales se toman en canales cerrados, donde la transparencia es inexistente. Para las empresas, esto significa que el riesgo político ya no es un evento externo, sino una variable constante y ruidosa que deben integrar en sus modelos de negocio. Lo que observamos podría representar una transformación estructural, la institucionalización del conflicto latente. Ya no buscamos resolver la crisis en el Medio Oriente, buscamos convivir con ella, gestionándola como si fuera un costo de operación necesario. Este enfoque pragmático, aunque protege la continuidad del negocio a corto plazo, impide cualquier solución de fondo. El desafío para las naciones no es alcanzar una paz definitiva, sino evitar que la incertidumbre institucionalizada destruya la confianza necesaria para el comercio global. Estamos ante una diplomacia que no construye puentes, sino que fortifica posiciones en un terreno cada vez más inestable. A menudo, los análisis de alta política olvidan que al final de la cadena de decisiones, quien absorbe el impacto es el ciudadano
de a pie. Cuando los mercados financieros tiemblan por una advertencia dura en el Medio Oriente, la clase media global no ve una oscilación en los futuros, sino un incremento en su factura eléctrica, un aumento en el precio del transporte y eventualmente una erosión silenciosa de su capacidad adquisitiva. La diplomacia de la incertidumbre que analizamos tiene una traducción directa y brutal. Inflación estructural importada por la inestabilidad energética. El verdadero problema no es solo la volatilidad del precio del barril, es la desconfianza sistémica en la estabilidad del suministro a largo plazo. Una familia o una pequeña empresa, ante la noticia constante de escalada militar, percibe una inseguridad que va más allá de lo económico. Es una inseguridad existencial. Cuando el horizonte se nubla, el consumo se contrae, la inversión doméstica se congela y la economía entra en un ciclo de espera defensiva. El ciudadano no entiende de protocolos de navegación en el estrecho de Hormuz, pero comprende perfectamente que cuando las potencias chocan, los bienes básicos se vuelven más caros debido al aumento de los costes de seguro, logística y energía. Lo importante ocurre detrás de los titulares. Mientras los gobiernos discuten sobre disuasión militar, la clase media está pagando el coste de la transición hacia una seguridad defensiva. Las empresas, para blindarse ante posibles bloqueos o sanciones repentinas, están trasladando todos sus costes de redundancia, almacenamiento de emergencia y seguros de riesgo político al precio final del consumidor. Estamos viviendo en una era de consumo blindado. Pagamos más por lo mismo, no porque el producto haya mejorado, sino porque el entorno donde se produce es menos seguro. Es un impuesto invisible, un peaje que la inestabilidad global cobra a cada hogar sin que aparezca en el recibo de compra. Las cifras visibles son solo la desigualdad se amplía peligrosamente, ya que los hogares con menos recursos son los que destinan un porcentaje mayor de su presupuesto a la energía y a los bienes básicos. La inestabilidad en el Medio Oriente actúa como un factor regresivo, golpea con más fuerza a los que menos tienen. Esto crea una presión social latente que los gobiernos intentan mitigar mediante subsidios. Pero esos mismos subsidios aumentan la deuda pública, inflando la moneda y añadiendo otra capa de incertidumbre económica. Es un círculo vicioso donde la inestabilidad geopolítica termina desmantelando el contrato social. Lo que observamos podría representar una transformación estructural. Ya no estamos en el mundo posguerra fría donde el comercio global garantizaba una prosperidad creciente. Estamos en una etapa donde la seguridad es un lujo que la clase media global ya no puede darse por sentado. El desafío para las naciones es cómo proteger a sus ciudadanos de los vaivenes de una geopolítica que a veces parece desbocada. Para las empresas la lección es clara. El ciudadano ya no es solo un cliente, es un ente vulnerable a la inestabilidad. Si las corporaciones no logran gestionar esta realidad de precios y riesgos, el malestar social acabará afectando su propia licencia para operar. La integración de la inteligencia artificial en la gestión de conflictos y en la vigilancia de infraestructuras críticas ha redefinido lo que significa estar en peligro. En el pasado, los movimientos de un estado eran detectados por analistas humanos que evaluaban imágenes satelitales con horas o días de retraso. Hoy, algoritmos de aprendizaje profundo analizan flujos de datos en tiempo real, desde variaciones en el tráfico marítimo hasta patrones de consumo eléctrico en instalaciones industriales. La tecnología ha creado un escenario donde la respuesta debe ser inmediata, delegando decisiones críticas a sistemas que operan a velocidades inalcanzables para cualquier diplomático. El problema técnico es de una complejidad abismal. La IA, al ser utilizada por ambos bandos para obtener un conocimiento total del adversario, ha fomentado una carrera donde la velocidad es la única defensa. Un sistema de IA que detecta una anomalía cerca de una plataforma petrolífera puede activar contramedidas desde el despliegue de drones de vigilancia
hasta cambios en los protocolos de ciberdefensa sin que medie una intervención humana consciente. Esta automatización de la atención convierte cualquier error de lectura de los datos en un posible incidente internacional. Los sistemas no entienden de matices diplomáticos, interpretan señales, y si esas señales se cruzan de forma errónea, la escalada puede ocurrir antes de que se pueda encender la luz roja de alerta. Lo importante ocurre detrás de los titulares. Esta no es solo una carrera por quien posee la IA más potente. Es una carrera por quien tiene la mejor realidad de los datos. Si un bando logra inyectar datos manipulados en la red del otro, puede provocar una reacción desproporcionada. La ciberseguridad ya no consiste solo en proteger redes frente a intrusión. Rough seas. Se trata Bring de in salvage proteger la equipment by capacidad de helicopter. percibir la Keep the realidad pumps de manera working. coherente. Oil Las from the empresas ship to the waiting tecnológicas barges. que proveen Water from the esta sea into the infraestructura emptying de tank. vigilancia se han 24 hours a convertido en day. los actores Everything más either críticos uphill or y, downhill. paradójicamente, Repairing en los más pumps, vulnerables, mending pues sus oil plataformas lines, son ahora dirty la work, base sobre la cual se racing the toman weather. las decisiones de The seguridad Ocean Eagle was nacional giving up en her el cargo. Medio Oriente. Las cifras visibles Across son the solo way la on the stern superficie del section, problema. much the same La battle was fought. digitalización de la infraestructura energética The ha federal hecho que court el had sistema attached sea the más vessel until eficiente, determination of pero liability también could mucho be más made. frágil frente a ataques sigilosos. Venezuelan Un ataque de crude is software volatile en el and sistema de dangerous. gestión de flujo de un oleoducto puede causar un daño estratégico comparable a un sabotaje físico, pero con la ventaja de que el atacante puede permanecer oculto en el código. Para las empresas del sector, este es el nuevo cisne negro. La dependencia de sistemas autónomos significa que el error humano, históricamente la causa de los desastres, ha sido sustituido por el error sistémico o el sesgo de algoritmo, fallos mucho más difíciles de rastrear y, sobre todo, de atribuir con certeza. Lo que observamos podría representar una transformación estructural. La ciberdependencia energética. Hemos diseñado una arquitectura tan automatizada que ya no podemos permitirnos apagarla para realizar inspecciones manuales sin paralizar la economía. Ese flujo constante y digitalizado es precisamente lo que lo hace un objetivo permanente. Para las potencias, la IA ofrece una ilusión de control absoluto, cuando en realidad ha multiplicado las superficies de ataque. El desafío no es solo el petróleo, es la red de inteligencia artificial que custodia su flujo. Un sistema que, al intentar mitigar el riesgo, ha creado una red de dependencias donde cualquier fallo técnico puede desencadenar un colapso económico. Tras desglosar la infraestructura tecnológica y la fragilidad del ciudadano, debemos mirar hacia el horizonte. ¿Hacia dónde nos conduce este choque persistente en el Medio Oriente? La respuesta no es un retorno al statu quo previo, sino la consolidación de un nuevo orden de seguridad estratégica cimentado sobre la desconfianza estructural. Hemos superado el punto de no retorno donde la energía era un bien comercial fluido. Hoy, el suministro energético es una extensión directa de la soberanía nacional, protegida con un celo militar que antes reservábamos para las fronteras territoriales. Este nuevo orden se define por la fragmentación deliberada. Las potencias ya no buscan mercados globales integrados, sino bloques energéticos autosuficientes donde la cadena de suministro permanente en el coste de producción. La eficiencia, que fue el dogma sagrado durante décadas, está siendo sacrificada en el altar de la resiliencia nacional. Las empresas que logren sobrevivir no serán las que operen con menores costes, sino las más adaptables a este entorno de fragmentación. Aquellas capaces de operar en múltiples bloques geopolíticos, cumpliendo con regulaciones divergentes y manteniendo una infraestructura logística redundante que antes considerábamos un lujo innecesario. Lo importante ocurre detrás de los titulares. Mientras las naciones se enfocan
en proteger sus nodos energéticos, los grandes flujos de capital están cambiando de dirección. Ya no se invierte donde la rentabilidad es mayor a corto plazo, sino donde el riesgo de un bloqueo político o tecnológico es menor. Esto está Estamos ante una nueva forma de geopolítica económica donde el acceso al flujo energético ininterrumpido no es solo una ventaja competitiva, es el requisito de entrada al club de las economías avanzadas. Las cifras visibles son solo la superficie del problema. La soberanía en este contexto tiene un coste operativo altísimo. La duplicidad de las infraestructuras, la necesidad de patrullas digitales constantes y la inversión masiva en ciberdefensa son gastos que la economía global debe absorber. Este es el precio de la estabilidad en una era de alta tensión, una inflación estructural derivada de la necesidad de comprar comodidades. Los países exportadores de tecnología y los países importadores de energía ahora están vinculados por un pacto de seguridad que trasciende lo comercial. Los primeros controlan el grifo de la tecnología. Los segundos deben garantizar la estabilidad política necesaria para que ese flujo de datos y energía no se detenga. Lo que observamos podría representar una transformación estructural en la manera en que entendemos la prosperidad. Ya no se trata de quién produce más volumen, sino de quién está mejor protegido frente a la interrupción. La prosperidad del siglo XXI dependerá de la capacidad de blindar las cadenas de suministro contra el caos diplomático y el error algorítmico. El desafío no es solo sobrevivir a la crisis actual, sino diseñar un modelo de convivencia donde el acceso a la energía de base no dependa de la supervivencia de un régimen de control tan frágil que ante el menor sismo político amenaza con colapsar toda la estructura industrial global. Llegamos al final de este desglose profundo sobre la escalada en el Medio Oriente y su impacto en el engranaje global. Hemos transitado desde las patrullas navales en puntos estratégicos hasta las salas de juntas donde se decide el futuro de la cadena de suministro, pasando por la lógica fría de los algoritmos que hoy gestionan nuestra seguridad. La lección fundamental es ineludible. El conflicto que observamos no es una anomalía pasajera en el flujo de noticias, sino el síntoma de una metamorfosis tectónica. Hemos cerrado el capítulo de la globalización ingenua, aquella que asumía que el mercado siempre triunfaría sobre la política, para entrar de lleno en la era de la geopolítica de la seguridad industrial. Este nuevo orden post-crisis se caracteriza por la institucionalización de la fricción. La estabilización, si llegara a ocurrir, no significará un retorno a la normalidad previa. Significará la consolidación de una arquitectura de control donde la vigilancia tecnológica, ese ojo digital que hemos analizado, será la base de cualquier acuerdo. La confianza ha sido reemplazada por la verificabilidad algorítmica. Para las empresas, esta realidad significa que la resiliencia ya no es un proyecto que se completa, sino un estado de alerta constante que debe integrarse en la estructura misma de sus operaciones globales. La eficiencia, como la conocíamos, se ha vuelto un subproducto de la seguridad, nunca su sustituto. Lo importante ocurre detrás de los titulares. Mientras el ciudadano celebra una calma temporal en el precio de los combustibles, los grandes estrategas ya están diseñando el siguiente mapa de contención. No buscan la paz, buscan la estabilidad gestionada. La economía global se ha transformado en un sistema de alta tensión, donde el valor ya no se mide solo por el margen de beneficio, sino por la capacidad de aislarse de los impactos externos. Aquellas industrias que logren blindar su cadena de suministro frente a la volatilidad de los flujos energéticos serán las que definan la competitividad de la próxima década. El mundo ya no es un lugar plano y conectado,
Es un archipiélago de centros industriales que buscan desesperadamente su propia autonomía para no perecer en la siguiente oleada de incertidumbre. Las cifras visibles son solo la superficie del problema. Lo que hemos analizado es una transformación estructural. Estamos dejando atrás la era de la energía barata e ininterrumpida, garantizada por el libre comercio, para entrar en la era de la energía soberana. Este cambio exige una nueva cultura de consumo y una nueva estrategia de producción. El coste de la seguridad, ese peaje invisible que hemos desglosado, se ha instalado de forma permanente en la base de la economía. El consumidor de 2026 debe entender que su prosperidad está ligada, queramos o no, a la habilidad de las potencias para evitar que la tecnología y la geopolítica se conviertan en la mecha que incendie la paz comercial. El conflicto en el Medio Oriente, con su carga de tensión histórica y poder energético, hemos visto cómo una tecnología de doble uso y una logística dependiente pueden tensionar hasta el límite las relaciones entre naciones, transformando mercados y alterando la vida de millones. Entender estos engranajes, la mecánica de la soberanía, la fragilidad de la cadena de suministro y la vigilancia de la IA es nuestra mejor defensa ante la incertidumbre. El mundo observa, aprende y se prepara. La maquinaria invisible de nuestra economía, aunque a veces chirríe bajo el peso de la geopolítica, nunca se detiene. Hemos desvelado la realidad detrás del titular. Ahora, el futuro depende de nuestra capacidad para navegar en este terreno profundamente accidentado, pero donde aún es posible trazar una ruta hacia la resiliencia estratégica.